Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 6 del eje de póster número 6 del eje número 5. ¿Sí? Mi nombre es Natalia Mancilla, soy ingeniera agrónoma y voy a ser la moderadora de esta sesión. La dinámica de la sesión va a consistir en presentaciones de 5 minutos para cada póster y se les habilitará la palabra y la opción de compartir pantalla cuando vaya a hacer su turno de exposición, ¿sí? Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el chat, que las vamos a compartir entre todos al finalizar las exposiciones. Si comenzamos con el primer trabajo, la biodiversidad en un agroecosistema agroecológico industrial de la región pampeana, a cargo de Paula Taraborel. Te escuchamos, Paula. Estás muteada, Pau. ¿Ahí? Ahora Hola. sí, ahora sí te Buenas escuchamos, tardes. Paula. Hola, buenas tardes. Estaba hablando sola. Bueno, en este trabajo lo que nosotros intentamos hacer es estudiar la biodiversidad en dos sitios. Acá si ven el mouse, en un módulo agroecológico que está en la chacra experimental de Barro, acá en Tres Arroyos, que es el sur de provincia de Buenos Aires. Este módulo tiene 9 hectáreas y como se ve está dividido en el medio. Y al módulo de al lado es un módulo con manejo industrial que tiene 20 hectáreas. Entonces lo que hicimos fue muestreos de mamíferos, más que todo de micromamíferos con trampas de captura viva. Hicimos también observación de aves, muestreo de artrópodos epigios, o sea, artrópodos de suelo con pitfall, y vegetación espontánea con cuadrados de 25 metros cuadrados, de 0,25 metros cuadrados. Con todos los datos, lo que hicimos fue sacar indicadores, distintos indicadores de abundancia, riqueza, densidad, dominancia y equitatividad. En esta tabla estarían todos los resultados. En el primer sector está de aves y mamíferos, después de artrópodos y de vegetación. En general, lo que se ve es que en el módulo agroecológico, por ejemplo, en lo que es aves y mamíferos, la riqueza fue mayor y la densidad también fue mayor en los 2 años, tanto el 18 como en el 19. El 2019 fue un año bastante seco acá en la zona. Con respecto a los artrópodos, se ve que la equitatividad, que es un dato importante porque nos estaría indicando que no hay como picos poblacionales de alguna especie, y eso se ve que en el módulo agroecológico es todo más homogéneo. Y con respecto a la vegetación espontánea, lo que se vio es mayor riqueza, tanto de especies como riqueza de familias en el módulo agroecológico. Como conclusión, lo que podemos decir es que la diversificación agrícola lo que hace es complejiza toda la estructura del paisaje, y esto llevado a múltiples escalas. Y esto se vio, por ejemplo, en el aumento de fauna benéfica, donde vimos mayor número y densidad de aves y mamíferos benéficos en el sistema agroecológico comparado al sistema industrial. Después, con respecto a la vegetación, que la mayor riqueza específica y de familias se da en el módulo agroecológico, esto lleva a un aumento de hábitats y sitios de refugio y alimentación a distintos depredadores y parasitoides, que esto es muy importante para el control biológico natural.
Y esto se evidenció con la mayor riqueza de artrópodos benéficos a través de los muestreos. Y lo que podemos decir es que, en definitiva, el sistema agroecológico se autorregula, ninguna especie tiene picos poblacionales, y por eso es importante generar una alta biodiversidad en el tiempo y el espacio, arrancando de lo que es vegetación, y eso nos lleva al aumento de artrópodos, de aves y de mamíferos. Eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Al final les recuerdo que podemos hacer las consultas o vía el chat si quieren ir registrando, y después las compartimos al final, ¿sí? Bueno, seguiría entonces el efecto de los agroecosistemas agroecológicos e industriales sobre la diversidad de artrópodos caminadores, de Natalia Carrasco. Ahora sí, ahí la pongo en modo presentación. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Este trabajo está en línea y somos parte del equipo del trabajo de Barrow, de la chacra de Barrow, que es lo que acaba de presentar, bueno, está Paula Taraborelli. Lo que presento yo acá es la parte de artrópodos un poco más desarrollada. Lo que se hizo son muestreos de trampas Pitfall a través de los años sobre este módulo que les comentaba Paula. Este módulo inicia en 2010, la transición agroecológica, y en 2013 iniciamos a hacer estos muestreos de trampas Pitfall, a ver qué es lo que andaba dando vueltas, no enfocados en ningún grupo en particular, sino ver, bueno, de todo lo que caía, qué es lo que era, qué función estaba cumpliendo, y también poder analizar, bueno, todo lo que son los índices ecológicos de las comunidades, que recién mencionó Paula, como para ver no solamente qué teníamos, sino cuán equilibradas estaban siendo o no desequilibradas esas comunidades. Y bueno, lo que pudimos ver es que a través del tiempo, al principio, como pueden ver acá en el cuadro, está medio chiquito, pero se ve, al principio no había grandes diferencias de un lado y del otro en lo que respecta a los índices ecológicos, a la riqueza específica, a la abundancia. No se diferenciaban demasiado más allá de que nosotros veíamos diferencias. Y ya después con el tiempo, en la medida que esto se fue estabilizando, a partir del año 2015 y más fuertemente de 2018, podemos ver que ya empiezan a diferenciarse esas comunidades, y bueno, no lo podemos ver acá, pero también lo que sucede es que comienza a haber más especies que son controladores biológicos, hay mucha más abundancia y muchas más especies, ¿no? Entonces esto quiere decir que diferentes especies van a estar cumpliendo ese mismo rol. Así que bueno, eso es lo que fuimos viendo a través del tiempo, y lo vamos corroborando. Incluso pasó en la última campaña analizada, lo que veíamos hubo un pico poblacional por las condiciones que se dieron, ¿no? de clima, un pico muy fuerte de bichos bolita, ¿no? En nuestra región hubo como un ataque, en donde lo que pudimos ver en esta trampa, en este muestreo que se hizo, que el 94% de la comunidad de artrópodos eran bichos bolita en el lote, industrial. Y en el agroecológico esto no se daba, ¿no? Esto nos indica, un poco en línea con lo que dijo Paula recién, nos indica esto de que, bueno, es una comunidad que se mantiene en ese equilibrio a pesar de que muchas veces por ahí las condiciones climáticas, en este caso, llevan hacia fomentar un poco el desequilibrio. Y esto está más que nada sostenido a través de la biodiversidad vegetal, que es esta que se mencionó anteriormente, ¿no? Lo que se busca es generar un sistema complejo desde lo vegetal para que eso ya después esté asociado con la complejidad de artrópodos, y que entonces se estén cumpliendo todas las funciones posibles que nos pueden ofrecer los artrópodos, y que las estén cumpliendo diferentes especies, para poder asegurar que esta función se sostiene a través del tiempo.
Así que bueno, un poco eso es lo que fuimos viendo a través de todo este análisis, y bueno, desde ya les agradezco por haberme escuchado. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante. Yo tengo unas cuantas preguntas, ahora al final las hacemos. Ah, genial. Sí. Bueno, ahí está. Seguimos entonces con el trabajo de los polinizadores nativos en granjas familiares. Aumentan el cuajado de mandarinas sin pérdida de calidad, a cargo de Marcos. Bueno, me Vamos, comparto. Marcos, hola. Hola, a ver, me avisan si se ve. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Monasterolo y bueno, les voy a presentar este trabajo que se titula Influencia de la polinización por insectos en el rendimiento de mandarina en la provincia de Catamarca. Bueno, el servicio de polinización es importante para una gran variedad de cultivos en todo el mundo, y para garantizarlo, lo usual es utilizar abejas manejadas exóticas, en general Apis mellifera, sin tener en cuenta el servicio de polinización nativo. Y en el caso de los cítricos, en particular de mandarinas, que es la especie que yo voy a estudiar, el papel de los polinizadores nativos y exóticos es desconocido. Entonces, bueno, con todo esto, nuestro objetivo fue evaluar la contribución de los polinizadores, tanto nativos como exóticos, en el cuajado y en la calidad de frutos de la mandarina variedad criolla en granjas citrícolas de la provincia de Catamarca. Para esto nosotros realizamos muestreos, bueno, como dije, en cultivo de mandarina variedad criolla, dentro de 10 granjas familiares citrícolas, en el departamento Capayán de la provincia de Catamarca, que es una de las áreas cultivadas citrícolas más importantes de la provincia. Los muestreos fueron durante el año de 2019. Bueno, y para evaluar la influencia de los polinizadores en el rendimiento de las mandarinas, lo que hicimos fueron experimentos de exclusión, con 2 tratamientos. Algunas ramas de las mandarinas las excluimos para impedir que vayan los polinizadores, y otras ramas las dejamos a polinización abierta, o sea, sin exclusión a polinizadores. Además, también evaluamos la influencia de la tasa de visitas de polinizadores nativos y exóticos en las flores de mandarina, y para esto hicimos censos de visitantes florales. Y bueno, al año siguiente, en el 2020, recogimos las mandarinas y evaluamos algunos indicadores de rendimiento. Entre ellos estuvieron el cuajado de frutos, que es la cantidad de mandarinas por flor, el tamaño y el peso de las mandarinas, el contenido de azúcares y el número de semillas. Y acá, bueno, los principales resultados que pueden ver en este gráfico, si me ven acá la manito, en este primer gráfico pueden ver en el eje Y el cuajado de frutos, y en el eje X están los 2 tratamientos de exclusión. Y acá se puede ver que para las ramas de polinización abierta, la cantidad de mandarina fue aproximadamente 3 veces mayor, o sea que la cantidad de mandarina fue 3 veces mayor en presencia de polinizadores en las flores que cuando las flores estuvieron excluidas a los polinizadores. Además, también obtuvimos un resultado marginalmente significativo con respecto a la concentración de azúcares en la mandarina, ya que la concentración de azúcares fue mayor cuando las flores estuvieron expuestas a polinizadores. Bueno, y para el caso de la calidad de las mandarinas, que son los gráficos que se ven acá, en el eje X se grafica el peso y el diámetro en el ecuador, que es un indicador del tamaño de las mandarinas, y en el eje X la tasa de visitas. Entonces, cuando aumentó la tasa de visitas, tanto el peso como el tamaño de las mandarinas disminuyeron. Pero si se divide entre Apis mellifera, que son los puntos verdes, y polinizadores nativos, podemos ver que cuando aumentó la tasa de visitas de Apis mellifera, disminuyó tanto el peso y el tamaño de las mandarinas, pero para polinizadores nativos, que son estos puntitos rojos, no hubo relación significativa, ni con el peso ni con el tamaño.
y también se puede ver que la tasa de visitas es mucho menor que Apis mellifera, ¿no? Porque llega hasta acá. Entonces, como conclusiones, en el trabajo aportamos pruebas de la importancia de los polinizadores para aumentar la calidad y la cantidad de mandarinas variedad criolla. También destacamos que el efecto negativo que tiene una alta densidad de abejas manejadas exóticas para la calidad de fruto, y entonces como recomendaciones pensamos que si se quiere aumentar el rendimiento de esta variedad de mandarina, es necesario evitar una alta densidad de colmenas manejadas por Apis mellifera, o al menos distribuirlas dentro de la finca, y además pensamos también que es necesario conservar los hábitats naturales y seminaturales que rodean a la finca, que son los que proveen de alimento y de refugio a los polinizadores nativos, que vimos que son importantes con este trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención. Y nada más. Muchísimas gracias, Marcos. Muy interesante también. Bueno, les recuerdo que al final vamos a poder hacer las preguntas, si las quieren ir formulando en el chat. Y si no, bueno, al final lo hacemos, lo compartimos entre todos. Bien, le daríamos entonces lugar ahora, escucharíamos a valoración de la agrodiversidad funcional mediante el índice de potencial de regulación biótica de María López. María. Perfecto. ¿Ahí lo están viendo? Sí, María. Perfecto. ¿Querés? A ver, sí. Muy bien. Bueno, el trabajo se llamó Valoración de los servicios ecosistémicos de regulación en sistemas productivos del Centro Sur bonaerense. En este trabajo se propuso como objetivo formular un índice de regulación biótica y aplicarlo a dos sistemas productivos, un sistema agroecológico y un sistema industrial o actual dependiente de insumos, en dos módulos demostrativos de la chacra experimental de Barrow, a la cual recién hacían referencia Paula y Natalia, que pudieron ver el mapita. El estudio estuvo referido justamente a dos periodos, 2 años diferentes, 2018 y 2019. Para el año 2018 se tuvieron en cuenta dos sitios diferentes, un trigo agroecológico y un trigo industrial. Y para el año 2019 se consideraron 3 sitios, un trigo agroecológico, un trigo industrial y una venavicia agroecológica. Para efectuar la comparación y estudiar qué sucedía con algunos de los servicios ecosistémicos de regulación, puntualmente en relación a la presencia de especies problemáticas, como nosotros llamamos comúnmente plagas y malezas, se propusieron un conjunto de indicadores. Estos indicadores son diversidad específica de artrópodos, abundancia de controladores biológicos, densidad de aves y mamíferos, densidad de controladores biológicos, aves y mamíferos, estrategia de manejo de la bordura, riqueza de especies cultivadas, riqueza de especies vegetales intraparcela, estrategia de manejo de las malezas, presencia de árboles y sistema de labranzas y estrategia de manejo de plagas. Teniendo en cuenta esto que recién mencionaban justamente Natalia y Paula, el relevamiento de fauna, artrópodos, aves y mamíferos, y la vegetación, relevamiento de vegetación cultivada y espontánea, llevada a cabo en los módulos demostrativos de la chacra de Barrow. Y además, y trabajos de científicos publicados anteriormente. Para cada indicador se llevó a cabo una estandarización, o sea, se llevó a una escala de 0 a 3, donde 0 representa la situación indeseada y 3 la situación óptima. Una vez obtenido el valor para cada indicador, se aplicó la expresión matemática que vemos aquí, que es el índice de regulación biótica, donde BI es el valor del indicador y BP es el valor de la ponderación. El índice tomaba un valor entre 0 y 1 representa la mayor regulación biótica. En relación a la ponderación, lo que se consideró es que los indicadores, estrategia de manejo de las malezas, presencia de árboles, estrategia de manejo de plagas, se le otorgó un mayor peso, asignándosele un valor de 2. ¿Por qué se hizo esto? Porque la presencia de la vegetación, como recién se mencionaba, constituye, digamos, la base para albergar a diversos organismos, o sea, provee refugio y alimentos. Y las estrategias de manejo
malezas o de plagas, constituye un punto clave en la dinámica y evolución de dichas poblaciones, como por ejemplo la decisión o no en el uso de agroquímicos. ¿Y qué fue lo que encontramos? El índice de regulación biótica resultó menor en el sistema industrial para ambos años estudiados, por lo que se infiere que el sistema agroecológico promovería en mayor medida mecanismos de regulación biótica que reducirían la presencia de plagas y malezas, fomentando cierto equilibrio de lo que también recién mencionaban las chicas, cierto equilibrio en la dinámica de las poblaciones, y aumentando la competencia. Esto pudo ser observado puntualmente con los indicadores como riqueza de especies cultivadas mediante la implementación de policultivos, o sea, las asociaciones de trigo con trébol rojo, avenavicia, y las estrategias de manejo de la bordura y riqueza de especies vegetales intraparcela. Por su parte, el sistema industrial demostró resultados muy inferiores, caracterizados por justamente la uniformidad, eliminando muchos componentes de esa red trófica y las competencias que se podían generar. Como conclusión, los indicadores seleccionados permitieron estudiar el rol de la agrobiodiversidad funcional, y debido a los beneficios que los servicios ecosistémicos de regulación generan en los agroecosistemas, es necesario generar información que permita visibilizar ese valor intangible que proveen los servicios. El índice de regulación biótica otorgó una primera aproximación en la valoración de los servicios ecosistémicos relativos a la regulación de plagas y malezas. Y este trabajo abre la posibilidad de poder llevarlo a cabo o desarrollarse en lugares, en producciones extensivas que no sean quizá más de parcela, tan de parcela y tan demostrativa como son los módulos de la chacra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy bien. Vamos a continuar entonces con Horacio Verdile con la variedad de maíz Sugni Grovioláceo, ¿está bien? Obtenido localmente en la Patagonia Argentina como aporte de la seguridad alimentaria. Horacio Verdile. Ahora sí, estaba muteado, disculpen. ¿Me podrás proyectar el póster vos entonces? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que queríamos compartir como grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Agrarias del Comahue, en la cátedra del taller agrícola, es una línea de trabajo que nosotros venimos desarrollando ya desde hace casi 20 años, con la crisis del 2002, donde se profundizó el tema económico para muchos productores de la zona nuestra, donde ya no podían acceder fácilmente a la compra de un bien tan estratégico como son las semillas, por su encarecimiento en dólares. Se encontraron con la necesidad de empezar a ubicar aquellas especies y variedades que otrora se hacían en nuestra zona, pero se habían dejado olvidado por el tema comercial. A partir de ese momento se vio que había dentro de esas necesidades la ubicación de alguna variedad de maíz que se acomodara al ciclo, a la ventana agroecológica que nosotros tenemos en nuestra zona, que está, digamos, supeditada a un periodo libre de heladas de apenas 150 días, o sea, 5 meses. La mayoría de las variedades de maíz que en ese momento llegaban a través de los programas de asistencia a subsistencia superaban ampliamente ese rango y generalmente esas variedades no se podían llegar a aprovechar. Y además no había dentro de esa oferta un maíz que ofreciera la oportunidad como cereal para suplementación animal. Ahí es donde nosotros hicimos un mejoramiento, una búsqueda, un reconocimiento de los viejos maíces colorados, hicimos un trabajo también de selección masal durante 7 temporadas, logramos acomodar una variedad que, digamos,
estuviera a la altura de las necesidades de los productores de la zona, y en ese camino veíamos que cada tanto irrumpía unos granos de color morado, que nos llamó la atención. Como era muy recurrente, fuimos apartando y estudiamos que esa coloración era debido a una pigmentación de antocianos, que son unos antioxidantes, que normalmente lo vemos en la uva o en la ciruela negra, en el arándano. En este caso veíamos que se concentraban en algunos granos de maíz. Nos interesó, logramos juntar una partida, y esa partida la fuimos mejorando, fuimos sacando las características. En la tabla 1 está el resumen de esas características. Y bueno, logramos uniformar una variedad que para nuestra zona no tiene antecedentes, sobre todo porque este maíz no proviene de la mezcla de germoplasmas que vengan de otras zonas, sino que irrumpió naturalmente como una segregación dentro del maíz colorado. En realidad, bueno, esto es un poco una síntesis de lo que hicimos, pero yo quería resaltar algo que por ahí, bueno, no tiene sentido haberlo puesto, no es que no tenía sentido, sino que por ahí no hubiera alcanzado el espacio para el póster, pero para ponerlo un poco en contexto, nosotros queremos poner énfasis que este proyecto está puesto en realidad en un sistema no convencional de semillas, dado que el objetivo es atender a agricultores que se ubican en el segmento de baja tecnología, generalmente de subsistencia, donde los sistemas locales de semilla constituyen una estrategia de valor que contribuye a la producción de alimentos. El sistema de producción de semilla no convencional está relacionado con la producción de semillas a través de grupos de agricultores locales, los huerteros y algunos vinculados a organizaciones. La principal problemática de estos agricultores es que se ubican en áreas de baja producción, en zonas marginales, con suelos difíciles, y bueno, buscábamos materiales que se adapten a las condiciones contrastantes agroecológicas de nuestra zona. Así que el proyecto está implementando estrategias dirigidas a estos grupos de productores para facilitar el acceso a las nuevas variedades y disponer de mecanismos técnicos que faciliten finalmente que los grupos organizados puedan contribuir a producir sus propias semillas. Porque nosotros ponemos énfasis en esto. Los últimos 30 años en el país y en la zona nuestra también, no escapó a la realidad, la mayoría de los productores de esta categoría se hacían de la semilla a través de las entregas que se hacen en estos programas estatales, tanto sean nacionales, provinciales o municipales. Es decir, la entrega de semilla para garantizar sus espacios productivos. El tema es que se puso muchas veces esfuerzo, inclusive hay un programa nacional, el ProHuerta, que siempre puso énfasis en la autoproducción de semillas. Nosotros en nuestra zona en particular, tengo entendido que en otra zona ha pasado lo mismo, pero no quiero tampoco abusar de eso porque no conozco realmente la profundidad del tema, sí de mi zona de la Nor Patagonia, y sobre todo de la zona del Comahue, el Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, es que no se logró en gran medida digamos, poder reproducir semillas por parte de los agricultores. Se lograron en muy escasos casos, muy puntuales, que pasan a ser anecdóticos. Entonces nosotros creemos firmemente que más allá de entregar la semilla, nosotros lo que estamos haciendo con esto es participar a los productores. Este trabajo se ha hecho participativo. En todo momento convocamos a estos productores para que nos acompañen en este proceso y que a su vez puedan replicar en sus propias fincas este procedimiento, que es muy sencillo. Porque si ustedes ven, estamos hablando de una selección masal simple, es decir, algo que ha reproducido el hombre hace muchos años.
muchísimos años. Si solamente tomamos conciencia de que el maíz es la primera planta producida por el ser humano, a partir de ese mejoramiento, nosotros retomamos ese procedimiento sencillo para no llevar una complejidad al pequeño productor, pero a partir de esa selección poder él mismo seleccionar sus propias y mejorar sus semillas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, posibilita la producción de semillas integrando organizaciones locales, el acceso a la disponibilidad de semillas en inmediato tiempo, porque ese es el otro tema. Muchos de los programas a veces llegan a destiempo con la semilla, y por ahí después, digamos, el momento de la siembra no es el más apropiado porque se ha pasado a veces las etapas críticas y no se pudo lograr llevar a cabo. Entonces a veces llevan a fracasos que llegan a un desaliento a los productores. Y la otra, obviamente, es potenciar el uso de variedades locales con condiciones agronómicas. Todo este proceso se hizo bajo las normas agroecológicas que va acompañando justamente el rescate, la multiplicación y el mejoramiento. En este momento nos encontramos realizando una red de multiplicadores, porque este proyecto justo estaba promediando cuando nos sorprendió la pandemia, así que ustedes entenderán que muchos de los objetivos quedaron en el camino. Ahora lo estamos queriendo retomar a partir de la creación de una red de multiplicadores, que significa que cada productor asuma la responsabilidad con nuestro acompañamiento para que haga el trabajo de justamente aumentar el volumen de esta variedad de semillas que otra cosa es dar respuesta de cuáles son los usos más apropiados para el consumo humano. Así que bueno, en grandes rasgos ese es el proyecto que nosotros queríamos compartir con todos ustedes. Les agradecemos la atención y bueno, y a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muy bien, Horacio, muchísimas gracias. Dejo de compartir. Y continuaríamos entonces con estrategias de conservación de variedades locales en el cinturón hortícola platense de Buenos Aires, Argentina, de Adriana Ahumada. Mientras Adriana comparte la pantalla, pregunto a Alejandra Gallardo, ingresó, o Carlos Urselay. Bueno. Perdón, me escuché bien. Ay. Soy Carlos Urselay. Carlos Urselay, ¿está presente? Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno. Escuchamos a Adriana. Dale, gracias. Bueno, este trabajo que llamamos Estrategias de Conservación de Variedades Locales en el Cinturón Hortícola Platense, Buenos Aires, Argentina, lo realizamos Margarita Bonicato, Vanessa Perrota, Paula May y yo, Adriana. Las chicas están ahí entre el público. Es un trabajo que venimos desarrollando desde el año 99, a partir de la localización, recuperación y puesta en valor de un conjunto de variedades hortícolas que encontramos acá en el cinturón. Y bueno, a través del tiempo fueron pasando distintas y numerosas compañeras y compañeros, además de nosotras, y las acciones de este proyecto siempre han estado enmarcadas en proyectos de extensión de la Universidad de La Plata y de la Facultad de Agronomía, y desde la UPID a partir de su creación. El territorio en el que trabajamos es el Cinturón Hortícola de La Plata, uno de los principales del país, un lugar donde la producción se desarrolla bajo un modelo que responde al modelo de la Revolución Verde, con todas las consecuencias que eso atrae, y un lugar en donde la erosión genética y cultural están avanzando día a día. Entonces, en ese contexto es en el que desarrollamos nuestras acciones y proponemos esta experiencia,
y contar de alguna manera este trabajo que venimos desarrollando a lo largo de los años, junto con productoras, con familias productoras, ¿no? Productoras y productores que mantienen en producción en sus quintas estas variedades locales y todos los saberes asociados a ellas. Esta experiencia comienza a partir de que nos brindan, nos regalan semillas locales, viejos quinteros de la zona. A partir de ellos empezamos acciones que tenían que ver para conservarlas y reproducirlas, pero siempre desde la intención de que se mantengan en el territorio, en producción, en las quintas de los productores. Las primeras acciones estuvieron vinculadas al tomate platense, un tomate muy famoso acá en la zona, y un grupo de productores decidió retomar la producción de este tomate. En los primeros años estuvimos muy abocados a ese acompañamiento, al poner en valor ese tomate de vuelta, en darlo a conocer, en compartir recetas. Luego, en 2007, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad nombró a estos productores y a estos nuevitos del grupo de productores de tomate platense custodios de la diversidad hortícola local. De modo que un custodio es aquel productor que durante años, décadas en muchos casos, reproduce y obtiene sus propias semillas, y en ese saber hacer va imprimiendo sus selecciones y sus saberes. Más tarde construimos una parcela de reproducción en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía, un lugar donde, además de conservarlas y producirlas, es un espacio de intercambio y de aprendizaje continuo para con los integrantes del proyecto. Obviamente que en este contexto la parcela está descontinuada. También, y dado sobre todo a la edad avanzada de los productores y la interrupción de sus tareas en las generaciones que sigue, emprendimos la construcción de un banco de memoria, un lugar en donde sistematizamos todo ese saber hacer alrededor de estas variedades, entendiendo que la manera de conservar estos materiales no es únicamente el conservar sus semillas, sino todo ese saber hacer que está alrededor de estos materiales, desde sus ciclos productivos, cómo encarar la producción y también cómo encarar el consumo. Y la última estrategia que nos dimos, que tiene poquito tiempo, que nos pasó esto mismo, ¿no? Por este mismo contexto de la pandemia, hace 3 campañas que estamos trabajando con un sistema de guardianes y guardianas de semillas locales, y un guardián es aquel productor que toma en sus manos al menos una de estas variedades, y que al menos durante un ciclo productivo va a sembrar, cuidar, acompañar toda la producción hasta obtener frutos y semillas de esa variedad. Y ese trabajo lo hacemos a la par, nosotros como equipo y ellos como productores, sobre todo lo que tiene que ver la evaluación, ¿no? Esa evaluación y aprendizaje continuo que se da en todo este ciclo productivo, y sobre todo en la elección de qué frutos seleccionar para realizar nuevas semillas. De modo que por ahí la diferencia que encontramos más importante entre lo que es ser un custodio y un guardián tiene que ver con eso, ¿no? Con el arraigo y la historia familiar productiva alrededor de estas variedades. Un custodio es como un experto en eso, y un guardián es aquel que recién está empezando este caminito, y bueno, que esperamos que con el paso del tiempo se apropie de alguna de estas variedades y pase a ser su custodio. Y así como para terminar, creemos que todas estas estrategias nos han permitido mantener en el territorio estas variedades, mantenerlas en producción, y obtener nuevos materiales para seguir invitando y compartiendo con nuevas familias productoras que se animan a tomar estas producciones y llevarlas adelante en sus sistemas productivos, y de así de alguna manera contribuir a sembrar autonomía y soberanía en el cinturón hortícola platense. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante todo lo que se escucha, la verdad. Así que ahora, bueno, vamos a continuar entonces con Carlos y abundancia y riqueza de hongos en suelos hortícolas con manejo agroecológico y convencional en el Cinturón Verde de Córdoba. Carlos, ¿podés compartir tu... Carlos?
Es así. Problema Ahí se ve, Carlos, ahí se ve. Si le querés agrandar. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. No se desarrollen el... Ahí se te escucha cortado, Carlos. Este es simplemente... No te escuchamos, Carlos. No te escuchamos. ¿Se escucha? Ahí sí, pero se te va la voz. Hola, hola. Ahí te escuchamos. A ver ahí, a ver. Hola, hola. Yo lo escucho cortado, no sé el resto. Se escucha medio cortado, Carlos. Y casi nada. Sí, no. Si apagamos Tal las vez en la cámaras, cámara mejora. Sí, Capaz eso, sí, saca, desconecta apagando tu la cámara. Ujú. no tenemos que apagar todas las cámaras. Ah, también. Carlos, Sí, se escucha. sí, ahí te escuchamos. Sí. Bueno. Acá la conexión me parece que está mala. Por eso quizás esté fallando. Pruebo una vez más. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha medio cortado, pero algo entendimos. A ver. Carlos, ¿estás por ahí? Bien. Claro, entonces, es que vos sos el último, Carlos. Bueno, si quieren hacemos un nuevo intento.
Sí, ahí el soporte técnico está presentando tu póster. Ah, bueno. Se El ve póster. sí, se ve cortado. ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Si querés ir comentando. Ahí está, ahí lo veo. Bueno, sí, básicamente decía que acá en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba hay muchos campos donde se producen, bueno, fundamentalmente alimentos, hortalizas y frutas, y hace unos años muchos de pequeños productores comenzaron por diferentes razones a tratar de reducir las aplicaciones de químicos, digamos, en una transición agroecológica, donde, no sé, entre varios aspectos, el fundamental es que no utilizan agroquímicos sintéticos. Y eso en parte ha sido porque, bueno, en algunos casos ellos viven, digamos, sus viviendas están juntos, solamente los alimentos, sino el aire que respiraban. Lo cierto es que esto ya se... Y no solamente en este tipo de situaciones, sino en general, lo que conciernen los estudios de agroecología, hay muy pocos estudios que se centran. Lo perdimos, parece. Lo perdimos a Carlos. Qué lástima. Otros que son saprófitos, es Ahí decir, está. Ahí está. que están vinculados con el ciclado de la materia orgánica, los nutrientes del suelo. Y entonces lo que hicimos fue, digamos, comparar en distintos campos de este cinturón verde de la ciudad de Córdoba la composición de hongos mediante análisis metagenómicos de los suelos para ver, digamos, cómo los cultivos convencionales que observamos en términos generales es que hay una tendencia a una menor diversidad de todos los grupos de hongos, los distintos grupos, en los cultivos convencionales, es decir, a las comunidades de hongos. Esos efectos negativos no fueron significativos, pero sí fueron consistentes en todos los sitios. Cuando hacemos curva de rarefacción, de acumulación de especies, claramente los convencionales acumulan una menor cantidad de especies, una menor riqueza que en los agroecológicos. Y, por supuesto, estos cambios en las comunidades de hongos seguramente tendrán consecuencias en los procesos ecosistémicos vinculados con el ciclo de los nutrientes y, por supuesto, en relación a las enfermedades que pueden tener las plantas o los efectos positivos que le pueden brindar los mutualistas. Entonces, básicamente, lo que vemos, digamos, en resumen, es que hay una tendencia a una mayor acumulación de riqueza de especies en los agroecológicos. Y aprovecho para invitarles a quienes estén interesados en estos temas, los hongos del suelo, a escuchar la de Valentina Borda, donde ellas van a hablar ya específicamente de hongos mutualistas que interactúan con los cultivos, y en el caso de Valentina Borda, el caso de cómo estos cultivos agroecológicos versus los convencionales afectan los mutualistas y los patógenos. Muy bien, Carlos. La última partecita te nos perdiste. ¿Terminaste?
Sí, sí, Bueno, sí, terminé. Perdón, no bueno. sabía que se había... Sí. Está muy bueno, Carlos. Pregunto por última vez, ¿está Alejandra Gallardo por las dudas? ¿No? Ahí está. Bueno, entonces pasaríamos a compartir las preguntas, ¿sí? Que ustedes fueron transmitiendo a través del chat. Bueno, una de las preguntas que dice acá es, le preguntan a Marcos qué polinizadores nativos encontraron y el sitio que otra vegetación tenía cerca de los mandarinos y cómo hacen los censos de visitantes florales. O bueno, si querés responder esa primera y después te leo la otra. Bueno, los polinizadores nativos fueron, la mayoría de las visitas eran de abejas melíferas y después había meliponas, una especie de melipona y alíctidos, los chiquitos, los glaciolosum, y después había varios más, pero esos dos junto con Apis mellifera eran los que más había. Pero bueno, Apis mellifera era como el 80% de las visitas. Después, la vegetación cerca del sitio era, bueno, mi estudio también fue adentro de otro estudio que yo no dije, fue hacer análisis de paisaje y adentro de la finca, y adentro de la finca era, bueno, la mayoría hierbas con bastantes flores, y alrededor, bueno, había bastante, como eran casi todas fincas familiares, había bastante monte nativo, algarrobo, chañar, mistol, y después arbustos, no sé, había varios, pero del monte nativo, sí, había varios especies del monte nativo. Y después, ¿cuál es la otra? La otra decía, Los ¿cómo censos. hacen los censos de visitantes florales? ¿Cuál sería la explicación de que la calidad del fruto disminuye cuando aumenta la tasa de visitas de abejas? Bueno, los censos los hicimos en 6 árboles, eran 10 fincas, los hicimos en 6 árboles, y nos quedamos viendo, o sea, primero fuimos a una rama de cada árbol, contábamos las flores y después nos quedábamos viendo 15 minutos los bichos que iban ahí, los polinizadores que iban ahí, y ahí veíamos, registramos riqueza y abundancia, y después con la abundancia y con el tiempo y con la cantidad de flores sacábamos la tasa de visitas. Y después lo de la explicación de la calidad, eso es una buena pregunta porque no sabemos. Nosotros buscamos varios estudios y en la mayoría de los estudios, en todos los estudios que encontramos, ninguno habla o sea, sí hay resultados sobre por qué las abejas pueden afectar la cantidad de frutos, pero no de la calidad de fruto, y eso me imagino que también depende de cada fruto. Pero por ejemplo, de la calidad de fruto, que capaz que también afecta, de la cantidad de frutos, digo, yo vi que las abejas melíferas, las apis en general, iban polinizando como todo el árbol de mandarina, así daban toda la vuelta polinizando todo el árbol. Cuando terminaban más o menos con un árbol iban a otro y así. En cambio, los polinizadores nativos iban a algunas flores de algunos árboles y después rápidamente iban a otros y a otros árboles y a otros árboles. Entonces, los polinizadores nativos en general beneficiaban en el entrecruzamiento, más que las abejas melíferas, o sea, en distintos individuos, ¿no? A mí me parece que también puede afectar eso en la calidad, pero eso no hay ningún estudio sobre la calidad que encontramos nosotros. Buenísimo. Bueno, gracias, perdón, pero Nada. la verdad que Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Marcos. Bueno, acá hay una pregunta, dice, muy interesante trabajo, Horacio. ¿Qué desafíos tienen por delante para continuar con el proyecto? Bueno, desafíos muchos. Uno de los más importantes es poder lograr esta red de multiplicadores con responsabilidad que hablaba antes. O sea, yo un poco la escuchaba a Adriana y me siento muy identificado, más allá de que yo estoy trasplantado acá en el Comahue, soy de esa zona, conocí la zona hortícola de La Plata, así que sé lo que habla Adriana.
la conocí en la década del 80, 70, soy de ahí. Pero todavía, más allá de las renovaciones generacionales, ustedes tienen gente que tiene tradición en estos cultivos. Nosotros somos de una zona donde tenemos apenas 100 años de producción, y la producción es frutícola, frutícola con una crisis recurrente y permanente que ha llevado a una disminución en las tierras cultivables y en la existencia de productores. Y esos productores no se volcaron a una diversificación. Los pocos que lo lograron, o que más que lo lograron, lo intentaron, lo han hecho. Nosotros venimos con este trabajo hace 30 años, tratando, cuando la época del menemismo dejó justamente a muchos productores de lado, porque la unidad productiva la unidad económica había aumentado y esos pequeños productores ya no subsistían con las fracciones de tierra que tenían, que eran menos de 10 hectáreas, empezaron a ver algo de diversificación. Los que todavía peleaban por las tierras. Los otros la vendieron, la remataron, tenemos conflictos, tensiones en la zona por el tema petrolero. Todo eso hace que ha desaparecido un universo de productores por el cual a nosotros, digamos, ubicarlos, tal vez como Adriana los pueden ubicar, que todavía permanecen, es mucho más difícil. Entonces el desafío es tratar de no solamente ubicar a esos pequeños productores, sino a las generaciones nuevas. Es decir, por suerte ahora hay una corriente de generaciones nuevas que han entendido que no todo está en la ciudad, no todo está en las luces, sino que también hay un camino que es posible encontrar fuentes de trabajo, generar fuentes de trabajo y a su vez hacer algo digno, como es producir alimentos sanos y saludables. Entonces el desafío más grande es justamente encontrar a alguien que comulgue con estos principios y tome el desafío con nuestro acompañamiento. Obviamente nosotros lo que hacemos es extensiones durante una etapa determinada, digamos, acompañar, pero no creemos tampoco en la permanencia in eternus con el productor, no nos queremos convertir en parásitos necesarios. Queremos que el productor tome las riendas de su destino, y el tema es salir de esa lógica paternalista que en los últimos tiempos el Estado se ha metido justamente en otorgar insumos, pero sin el sentido del para qué. Entonces, todos los años depender de digamos, la disponibilidad que pueda llegar a tener un gobierno estatal, nacional, un gobierno nacional, municipal o provincial, en poder entregar un bien que nosotros llamamos bien común, pero ellos lo tienen como un insumo. Entonces, salir de esa lógica. Todo eso hace que desde el grupo de la facultad, que es muy pequeño y que su trabajo de extensión es muy limitado, nosotros no tenemos permanente presencia en territorio porque nos debemos a otras cosas, hace que todo esto se complejice. Entonces, uno de mis mayores anhelos es que por lo menos encontrar e identificar a alguien que tome, digamos, la bandera de esto y lo perpetúe. Es decir, lo perpetúe para él y para sus conciudadanos. Un poco encontrar ese guardián de semilla, Adriana. Un poco encontrar esa persona que sea el líder, porque desgraciadamente se ha perdido un poquito esa cultura de volver a utilizar esos medios que durante mucho tiempo a muchos pobladores de las zonas, que la mayoría han sido implantados. El Valle es el ejemplo de una inmigración interna, por ende hay poca gente, digamos, que pueda desarrollar esto. Así que bueno, nada, ese es un poco el tema. No me quiero ir por las ramas, que uno a veces comete Sí, ese problema. Está, muchísimas gracias, Carlos. Es una lucha de todos, en todos lados pasa lo mismo, le cuento. Así que nos sentimos identificados. Bueno, acá hay 2 preguntas más, ya estamos en tiempo, pero bueno, si son para Carlos, bueno, y a mí también me quedaron algunas cuestiones.
Carlos dice, junto con la disminución o nula aplicación, una pregunta para Carlos, junto con la disminución o nula aplicación de agroquímicos, ¿qué otras diferencias principales había entre los manejos agronómicos? ¿Los agroecológicos usaron preparados naturales? Preguntan, ¿cuál es el grado de diversificación de los cultivos? Carlos, si estás por ahí. ¿O se nos fue Carlos? Ah, ahí estás muteado, ahí está. Sí. ¿Se escucha? Sí, ahí Sí. sí. Bien. O sea, fundamentalmente las líneas se pasan por la aplicación de químicos. Sin embargo, digamos, los campos donde se hacen agroecológicos también buscan, digamos, una tendencia, o de todos modos, esto no es igual, sino que hay, digamos, diferencias entre ellos. Y sí, usan preparados naturales, se fertiliza con guano, a veces se usa bocachi en algunos casos, pero digamos es bastante heterogéneo, digamos, lo que claramente distingue los convencionales de los agroecológicos fundamentalmente es lo de los... Y en relación a la otra... Diversificación de cultivos te preguntaban, y después sí tuvieron diferencias en los tipos de agroquímicos que aplicaban en el manejo tradicional. Que hubo diferencia entre tipos. Entre los tipos de agroquímicos que aplicaban Claro, en el manejo tradicional. digamos, nosotros comparamos tradición agroecológico, digamos, o no aplicación de agroquímicos. En el tradicional no comparamos ambos, sencillamente porque es muy difícil saber qué es lo que aplican, porque en general, digamos, los productores no quieren decirlo. Uno les pregunta qué es lo que aplican, cuánto aplican, y ellos, digamos, son reales a decir lo que aplican. Y es muy difícil tener el dato preciso, entonces es difícil tener una comparación entre los distintos campos o entre los distintos productos. Digamos, nosotros sabemos que se aplican agroquímicos por otros estudios que se han hecho previamente y porque ellos dicen que los utilizan. No te dicen las cantidades y por ahí no dicen, digamos, o no dicen todo lo que aplican. Por lo tanto, las comparaciones que nosotros podemos hacer son más, o los tratamientos son más de tipo cualitativo, es decir, aplicación de agroquímicos versus no aplicación de agroquímicos. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Yo una cortita nomás para el grupo de las chicas sobre la fauna. Quería saber qué era una trampa feedball y qué tipo de metodología de muestreo aplican, digamos, o sea, si toman el pan de tierra y lo llevan a un laboratorio a estudiar, o cómo es. Eso nomás quería más o menos. Si me podían comentar rápido. Bueno, sí, las trampas pitfall se llaman trampas pitfall o de caída. En realidad es básicamente es un vaso, ¿no? De un volumen conocido, que uno lo pone al ras del suelo, y la idea es poder capturar todo lo que son los insectos, los artrópodos caminadores, todo lo que anda por la superficie del suelo. Por ejemplo, para lombrices no sirve. Para lombrices sería esto, de tomar el pan de tierra y hacer otro tipo de análisis. Entonces uno analiza básicamente todo ese estrato que está sobre la superficie del suelo. Después puedes analizar por debajo, que sería esto de tomar los panes de tierra, o por encima a todos los que andan, polinizadores incluidos, los que andan arriba de las hojas de las plantas. Así que lo que usamos es pitfall, y eso es lo que me muestra. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Acá hay una última pregunta, parece, o un comentario. Dice, gracias Carlos, sí es difícil poder saber el tipo de agroquímicos y las cantidades preguntadas, porque también me ha pasado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en tiempo cumplido, nos pasamos un poquito, así que muy interesante, muy enriquecedor, y nos seguimos encontrando en otros momentos dentro del Congreso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.
Muchas gracias. Chao, Gracias, gracias, chao, hasta gracias. luego. Felicitaciones a todos, gracias. Chao, Gracias. hasta Chao, luego. chao. Mucha suerte, Chao. mucha suerte. Igualmente, No gracias. sacamos ni una foto, bueno, no importa. La próxima.